Resurrección. Y desde aquí, como siempre, mandamos un saludo cariñoso y fraternal a todas las personas que nos siguen por el internet. Y ese es el tema de hoy, la resurrección. No podía ser de otra manera, ¿verdad? La resurrección. Así que bienvenidos todos para gozarnos en este tremendo mensaje, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el viernes pasado estuvimos aquí haciendo un ayuno y clamándole al Señor y adorando a Dios. Compartimos también el viernes las 7 expresiones de Cristo en la cruz del Calvario. Y son muy significativas, ¿verdad? Decíamos que la primera expresión fue Padre, perdónalos, refiriéndose a que perdonara a todos aquellos que le estaban atacando. El Señor Jesucristo, lleno de amor, en ese momento tan doloroso, en esa crucifixión tan horrible, es capaz de orar al Padre que perdone a aquellas personas que lo están atacando allí en vivo. Nosotros tenemos que perdonar también, ¿verdad? Porque el que no perdona, dice la Biblia, que no podrá ser perdonado. La segunda expresión de Cristo era, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta expresión fue... esta palabra o esta promesa fue dicha a ese malhechor que estaba siendo crucificado con el Señor Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijimos que ese malhechor se arrepintió de verdad y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, al ver que estaba de verdad compungido, arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor. La tercera expresión era hacia María y hacia Juan, el discípulo amado, donde vemos que era Juan y algunas mujeres y María, la madre de Jesús, las que estaban allí al pie de la cruz, y el Señor Jesucristo, como habíamos dicho, tenía dos papeles importantes que cumplir. Uno como Dios, como Dios hecho hombre, que ese era el principal papel, venir a redimir, a salvar al mundo, y otro como hijo primogénito de María. Y como él ya va a partir para la eternidad, a Juan le encarga a su madre, le encarga que cuide a María. Por eso le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, porque él ya quiere desvincular lo que es el vínculo de sangre con el plan que Dios tenía para él. Por eso le dice mujer, no le dice madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora dice la palabra que Juan recibió a María en su casa y fue como su hijo mayor para ella. La cuarta expresión era Elí, Elí, lama sabactani. Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta expresión tiene un significado tremendo. Obviamente, Jesucristo se sintió desamparado, abandonado por el Padre, porque recuerden que la Biblia dice que Él se hizo pecado. En la cruz Él llevó todos los pecados de toda la humanidad anterior, presente y futura, y por eso Él se convirtió en pecado y allí clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremenda esa expresión, ¿verdad? Era la cuarta. Y la quinta dice que era tengo sed. El Señor tenía sed, ¿verdad? Estaba deshidratado completamente. Había derramado ya prácticamente toda su sangre, los líquidos del cuerpo, y tuvo sed. Y en su sed dice la profecía que le dieron a beber, ¿qué cosa? Vinagre. La sexta expresión era consumado es decir, terminado está. Cristo no dejó la obra de la redención de la humanidad a la mitad, sino que la llevó hasta el final, la terminó completa y le puso el broche de oro con la resurrección. Amén. Consumado es, terminado está. Y por último, la séptima expresión era, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como no podía ser de otra manera, durante toda su vida terrenal, Cristo fue un fiel servidor de Dios. Y ahora, pues, en el momento de su muerte, entrega su vida, su espíritu al Dios Todopoderoso, a su Padre. Entonces, gloria a Dios por todos estos episodios de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la resurrección, que es de todos los episodios, digamos,
el de más victoria, el más triunfante, el más maravilloso, el más glorioso, porque resucitó, venció la muerte con poder. Entonces la resurrección de Cristo al tercer día de haber muerto crucificado es el hecho, el evento más glorioso, es el hecho más poderoso, es la victoria sobre la muerte. Es la piedra angular de la fe de los cristianos. Gloria a Dios, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, todo hubiese quedado en nada, ¿verdad? Si después de tantos milagros, de tantas enseñanzas divinas, de tantos principios morales, si después de su muerte en la cruz del Calvario, si Jesucristo no hubiese resucitado, todo eso hubiese quedado en muy poco o en nada, ¿verdad? Pero la resurrección es el broche de oro, la resurrección es lo más importante. La resurrección de Cristo es el triunfo, la victoria más grande sobre el enemigo más grande. El enemigo más grande del ser humano es la muerte. En el mundo hay muchos enemigos. Hay enfermedades, hay problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos. Pero ninguno de los enemigos es tan fuerte y es tan poderoso como la muerte, ¿verdad? La muerte aterroriza. La muerte es el enemigo más grande del ser humano que no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo ya venció la muerte. Pero el que no tiene a Cristo, cuando se acerca el momento de la muerte, eso es espantoso, eso es terrorífico, eso es algo horrible que la gente quiere eludirlo, pero no pueden, porque Dios ha establecido que los hombres vivan 70, 80, 90 años, lo que Dios haya determinado, y después de la muerte viene el juicio, dice la Biblia. Y claro, aquellos que no están preparados para ese juicio, que lo han dejado todo para el final, ya veremos, no, es aquí, ahora, hoy, cuando hay que preparar nuestra vida, porque quién sabe cuándo le toca partir para la eternidad, nadie lo sabe. Esta noche mismo cualquiera de nosotros se puede morir, ¿y qué pasa si no tiene a Cristo en el corazón? Entonces la muerte es un enemigo terrorífico, es el más grande enemigo del ser humano que no tiene a Cristo. Porque, como digo, el que tiene a Cristo ya no le tiene que tener miedo a la muerte. Cristo es el ser más grande, el más poderoso, el más fuerte. Él venció la muerte, la venció con poder, definitivamente. Y todos los que estamos con Cristo participamos de esa gran victoria. Y junto con el apóstol Pablo podemos decir lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 15, ponme por favor los textos ahí, la chica del sonido, para que lo vean y para que lo vayan siguiendo los hermanos. Primera de Corintios 15, versos 55 al 57. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Oh, gloria a Dios por esta declaración que hace el apóstol Pablo, que yo también y tú también debemos de poderla hacer, pero definitiva y decididamente. Aleluya. Primera de Corintios 15, versos 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está ese terror, ese espanto, ese aguijón? Ya la muerte está vencida. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el verso 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Eso quiere decir que cuando una persona está en pecado es indefensa ante la muerte. No tiene cómo defenderse, porque la muerte tiene ese aguijón, el pecado, y te acusa de pecado. Y si es verdad que estás en pecado, ¿cómo te vas a defender? No puedes defenderte. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado. Las personas que están en pecado, cuando va a llegar el momento de partir para la eternidad, se sienten aterrorizados porque saben que son culpables. Nadie puede vencer la muerte estando en pecado, porque el aguijón o el arma con la que la muerte ataca a la gente es el pecado. El pecado. La persona tiene conciencia de pecado, sabe que ha pecado, y si no se ha arrepentido,
la va a tener bien difícil. Pero cuando una persona está libre de pecado, ya no le tiene miedo a la muerte. Ya no le tiene miedo a la muerte, está libre de pecado. Dice, no, mira, la muerte viene a acusarte, pecador, pecador. No, mira, mis pecados ya fueron perdonados, fueron confesados primero, los confesé al Señor, el Señor me los perdonó y soy salvo por los méritos de Cristo, por la sangre del Cordero. Entonces ya no me puede, ya la muerte no me puede hacer daño porque mis pecados han sido perdonados. La muerte para el cristiano es un vehículo que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la muerte para el pecador es un vehículo que lo lleva a sufrir los horrores del infierno, hermanos. Nuestros pecados ya han sido confesados, han sido perdonados. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado completamente. La muerte ya no tiene con qué hacernos daño. La muerte ya no nos puede atacar. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, mató la muerte, acabó con la muerte. La resurrección de Cristo es el broche de su ministerio terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Qué poderoso el Señor Jesucristo para vencer la muerte. Gloria a Dios. El Señor, después de haber resucitado, se le apareció a las mujeres que visitaban el sepulcro. Se le apareció también a todos los apóstoles. Y hasta comió con ellos. Hasta comió con ellos el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios allí. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Donde vemos que el Señor Jesucristo se le aparece a los apóstoles y a más de 500 personas también se le apareció en otra ocasión. Dice así el apóstol Pablo, 15 del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué cosa, a las Escrituras, ¿verdad? Porque todo estaba escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez dice, conforme a las Escrituras, todo estaba escrito. Y en el verso 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de ¿cuántos? Dice, de 500 hermanos a la vez, de los cuales, cuando se escribe la primera de Corintios, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, otros ya partieron para estar con el Señor. Después apareció, dice el verso 7, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. O sea que el Señor Jesucristo se aparece resucitado, obviamente, para que nadie tenga duda acerca de su resurrección. Cientos de testigos fueron testigos oculares que lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, como Tomás, por ejemplo, el cual había dicho que hasta que él no lo viera con sus ojos y no metiera su mano en su costado, pues no iba a creer, pues hasta él también lo vio. Cientos de testigos oculares de su resurrección. Cristo, hermano, es la primicia de la resurrección, es decir, el primero de los resucitados. Es verdad que resucitó a Lázaro, a Tabita y a otras personas, al hijo de una viuda, los resucitó, pero esas personas volvieron a morir. Pero los resucitó para que todos vieran el poder del Señor. Ahora Jesucristo, esos volvieron a morir y esperan la resurrección final. Cristo resucitó y es primicia de la resurrección, es decir, Él es el primero de la resurrección que resucitó, pero ya para vivir eternamente. Gloria al nombre del Señor. La primera resurrección es la resurrección de los justos. En la Biblia se habla de dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? En la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre esa persona.
Entonces le damos gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo. Estamos contentos y tenemos que decir gracias, Señor. Qué esperanza más maravillosa, qué esperanza más gloriosa la que Jesucristo nos está ofreciendo a todos nosotros. Vamos a Lucas capítulo 24 para ver. Hay mucho en la Biblia acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios hay muchísimo. Pero vamos a ver en el capítulo 24 de Lucas varios episodios que acontecen. Es obvio que son demasiados los episodios y todo lo que aconteció en torno a la resurrección de Cristo. Pero vamos a considerar en esta mañana lo que dice Lucas capítulo 24, que él relata que la tumba estaba vacía. Dice en el verso 8 de Lucas 24, versículo 1 en adelante, dice así. Lucas 24, versículo 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, estas mujeres entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque no estaba enterrado bajo la tierra, sino metido en una especie de cueva que había allí. Verso 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles seguramente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hagan memoria, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas, dice, se acordaron de sus palabras. Entonces se acordaron, dijeron: es verdad que lo había dicho, lo había enseñado, pero nosotros no lo podíamos creer. Es verdad, ha resucitado. La tumba está vacía, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Las mujeres son las primeras que se enteran de la resurrección de Jesús porque fueron al sepulcro a poner especias aromáticas y cosas que daban buen olor, porque el afecto tan grande que le tenían al Señor Jesucristo. Pero Cristo había dicho, estando en Galilea, Él había dicho que Él iba a resucitar, que al tercer día resucitaría, lo había enseñado. Pero no lo creen. Lo buscan entre los muertos. Ahí van estas mujeres a buscarlo entre los muertos y también otras personas. Hoy día la gente también busca al Señor Jesucristo, pero lo buscan en los cementerios, lo buscan en las religiones muertas, lo buscan en religiones que están muertas en espíritu y en verdad, que son solamente rutinas y son religiones mecánicas como el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová y tantas otras sectas. Así la gente está buscando, pero lo buscan en las religiones muertas. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y hay que buscarlo entre los hombres y mujeres de Dios que se toman el Evangelio en serio y que han nacido de nuevo. Cristo está entre los que han nacido de nuevo y entre los que sienten su presencia. Los versículos 8 en adelante, del 8 al 12, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras, hicieron memoria y se acordaron. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, es decir, a los apóstoles. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y mira la incredulidad de los apóstoles también. Todo el mundo está sorprendido. Y mira que se lo había enseñado el Señor Jesucristo, que resucitaría, pero no lo pueden creer. Verso 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Dice: ¿cómo va a ser que resucitó? ¿Cómo es eso? Eso es imposible. Los muertos a la vez que se mueren ya no resucitan. Pero a nosotros nos aparecieron dos ángeles y nos dijeron que nos acordáramos de lo que Él había dicho allá estando en Galilea, que Él resucitaría. Acuérdense. Y empiezan todos a decir: ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad?
Pero levantándose, dice el verso 12, levantándose Pedro corrió al sepulcro. Dice, yo tengo que ver esto, yo tengo que estar seguro. ¿Será verdad lo que están diciendo? Voy a ir al sepulcro. Si está en el sepulcro es que aún no ha resucitado. Levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sorprendido, Pedro sorprendido. Pedro, que era uno de los discípulos más intrépidos, más consagrados, ahora está sorprendido, ahora está empezando a caer en la cuenta. Si seguimos mirando los versos 13 en adelante, dice, he aquí el video que vimos antes, ese fragmento de la película, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, es decir, el domingo por la mañana, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. No podía ser de otra manera, ese era el tema de conversación. Era un tema que estaba reciente. Y sucedió, dice la palabra en el verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, como estaban velados, estaban como embotados. Los ojos de ellos estaban como velados, embotados, para que no le conocieran. Y les dijo el Señor caminando con ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis como estaban? Tristes. Ya había resucitado, pero ellos estaban tristes todavía, porque la incredulidad era lo que presidía en las mentes de ellos. No puede ser que resucitara. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Eres tú el único forastero que no sabes esto? Pero nosotros, sigue diciendo este tal Cleofas, pero nosotros esperábamos que él era, fíjate, ya la esperanza se le había venido abajo. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y los demás, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que estos dos que van camino a Emaús están todavía con la mente embotada, tienen al Señor Jesucristo allí al lado de ellos y no se percatan de que es el mismísimo Señor. Entonces, verso 25, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es que era una sorpresa, eso estaba anunciado muchísimas veces, pero la gente no lo podía creer, les costaba creerlo. Sigue diciendo el Señor, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías y todos los demás, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían estos dos, el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
sentían una presencia tremenda y decían, esto que está diciendo, esto lo hemos oído. Y había un sentimiento ahí muy fuerte en el corazón de estos dos. Y levantándose, dice el verso 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea que un gozo empieza a fluir, un gozo empieza a fluir. Sí, es verdad, resucitó. Pedro lo vio, estos que iban en camino a Emaús también lo vieron, pero todos eran tardos de corazón, es lo que el Señor le dice a estos dos que van camino de Emaús. Igual se lo dice a todos los demás. Una cosa tan hermosa, demasiado bueno para creerlo, ¿verdad? Demasiado bueno para creerlo. ¿Que resucitó? ¿Cómo es posible? Demasiado bueno para creerlo. Ellos estaban todos embargados en la tristeza y todos cabizbajos y con las piernas, arrastrando las piernas, diciendo, pensábamos que Él era. Claro, ellos pensaban que Él era el Salvador del mundo y que iba a establecer un reino terrenal y que lo iban a coronar como rey aquí en la tierra. Pero no era ese el tipo de reinado que el Señor quería hacer, ¿verdad? Entonces, de la tristeza tremenda que ellos tienen, pasan a empezar a entender. Hermanos, Dios es maravilloso. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Tenemos que creer eso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer que hay un reino en los cielos, que después de la muerte del cuerpo vamos a morar con el Señor, y eso nos tiene que llenar de gozo, de alegría, de felicidad. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, ni te las puedes imaginar siquiera, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para que cuando se terminen nuestros días de peregrinaje en esta tierra, vayamos a recibir esa herencia gloriosa, incorruptible, inmarcesible. Aleluya. A los discípulos les costaba creer que Cristo resucitara, era algo asombroso, pero ellos ya tenían razón para creer, porque Cristo había resucitado a varias personas. Cristo había resucitado a un tal Lázaro, había resucitado al hijo de una viuda, Cristo había resucitado a una chica que se llamaba Tabita, Cristo había resucitado a varias personas, y entonces la gente tenían, aparte de que lo que decían las escrituras de Jesucristo y lo que Él les había hablado, pues ellos habían visto cómo Cristo resucita a Lázaro y resucita al hijo de la viuda y hace milagros y milagros y milagros. Es decir que tenían que haber creído, pero eran tardos de corazón para creer. Les costaba creer. Igual hoy en día a la gente les cuesta creer. Quieren ver para creer, pero la Biblia dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que sin ver han creído. Gloria a Dios. Ustedes y yo no hemos visto, pero estamos creyendo. Aleluya. Verso 36 en adelante, seguimos leyendo, dice, 36 al 45, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea que están todos reunidos juntamente con aquellos dos que iban camino de Emaús, y de repente el Señor se le aparece a todos juntos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Dice, esto será un fantasma. ¿Cómo es posible? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo,
estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, dice el verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque si el Señor no les abre el entendimiento, siguen ahí embotados, ensimismados, dándole vueltas a la cabeza, pensando que es un fantasma, pensando que es un sueño lo que están viendo delante de sus ojos. Sorpresa, asombro, incredulidad, corazones embotados, también gozo, maravillados, diciendo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es verdad? Ellos estaban de verdad con unos sentimientos muy extraños. En el verso 45 dice que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y nosotros tenemos que orar también muchas veces así. Señor, ábrenos el entendimiento para comprender la totalidad de las Escrituras. Y cuando el Señor nos abra el entendimiento, entonces vamos a ver la dimensión tan hermosa de la herencia que tenemos allá en el reino de los cielos. Hay que pensar en eso, que un día vamos a estar caminando por las calles de oro, el mar de cristal, vamos a ver el árbol de la vida, vamos a conocer los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, vamos a conocer todos los personajes de la Biblia que fueron salvos, porque también hubieron algunos personajes en la Biblia que se condenaron, pero los que fueron salvos están allá en el reino de los cielos y nosotros los veremos un día y hablaremos cara a cara con ellos y con el Señor Jesucristo. Si pensamos en eso, nuestra fe aumenta, ¿verdad? Si pensamos solamente en las cosas terrenales, hay personas que no pueden pensar en la otra vida, sino en la vida presente, y están pensando en lo que van a hacer hoy, mañana, dentro de 3 meses, dentro de un año, y esas personas no pueden crecer porque están pensando solamente en lo terrenal. Pero cuando uno comienza a pensar en lo celestial, en las cosas de la otra vida, es como que se levanta el espíritu, ¿verdad? Y decimos, oh sí, allá voy a seguir pensando en las calles de oro, en el mar de cristal. Y entonces uno empieza a pensar en las cosas celestiales, en la herencia inmarcesible, incorruptible que Dios tiene para nosotros. Y eso nos da fe, aleluya, y hace que las cosas de aquí de la tierra ya empiecen a carecer de significado y a carecer de sentido. Cristo les tiene que abrir el entendimiento, de otra manera no lo van a entender. Y así hay muchas personas. Oremos nosotros para que no solo nos abra el entendimiento a nosotros en aquellas cosas que nosotros todavía no entendemos, sino para que le abra el entendimiento a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que abra su entendimiento para que conozcan las tremendas, maravillosas promesas de Dios. Gócese, hermano, en la herencia que tiene en el reino de los cielos. El verso 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, les dice el Señor, fíjate, ya el Señor está dando las últimas instrucciones después de resucitado. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Era necesario que los apóstoles lo recibieran y todos los seguidores de Cristo para poder llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y dice en el verso 50 al 53, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus ojos, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea que ahora sí ya lo han creído. La tristeza voló, la tristeza desapareció. Ahora ellos están llenos de fe, lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos comido con Él. Es verdad que resucitó.
Aleluya. Y el Señor les dice, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre para que sean investidos de poder, para que luego salgan por todas las naciones de la tierra predicando el Evangelio, predicando la resurrección, la crucifixión, pero también la resurrección. Y Lucas, que es el autor de este Evangelio que estamos leyendo, el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, también él es el autor del libro de los Hechos. Y Lucas también nos describe cómo fue la ascensión de Cristo al cielo, no solamente aquí en el Evangelio, sino en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vea cómo el Señor describe la ascensión de Cristo al reino de los cielos. Hechos 1, 14, con este pasaje ya termino la palabra. Hechos 1, 14, 1 del 1 al 14. Como digo, el autor del libro de los Hechos es Lucas, y él también está haciendo énfasis en la ascensión de Cristo. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesucristo, Juan y tantos otros hablaron de la promesa del Padre, del descenso del Espíritu Santo. Porque Juan dice en el verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué dice? El bautismo del Espíritu Santo, seréis bautizados. O sea que el Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, le dice el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ya empiezan las preguntas, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Habían dudas entre los discípulos si el reino se restauraba o, en fin, querían saber cosas del futuro. Y el Señor les dijo, mire, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es exclusivo de Dios el Padre. El día y la hora de la venida del Señor Jesucristo nadie lo sabe. Entonces, dejemos ese tema ahí a un lado. Mantengámonos activos haciendo lo que Dios nos manda y dejemos que el Señor cumpla los propósitos que tiene en el tiempo de Dios. Dice en el verso 8, pero recibiréis poder. Olvídense de eso, pero céntrense que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos ascender a los cielos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. O sea que los apóstoles vivían todos juntos allí. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí están todos orando y esperando la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo.
Entonces, qué eventos más maravillosos, ¿verdad? Qué maravilla. Qué maravilla la persona de Jesucristo. Por eso es que nosotros queremos tanto a Jesucristo. Cristo nació de una virgen. Cristo tuvo un ministerio poderoso resucitando a los muertos. Cristo muere en la cruz del Calvario para expiar los pecados de todo el mundo. Cristo resucita triunfante de entre los muertos. Cristo asciende a la gloria a la vista de todos los apóstoles. Cristo promete la promesa del Espíritu Santo, que ya vino 2000 años atrás, en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió. Y ahora nosotros estamos proclamando el Evangelio del Reino, las enseñanzas de Jesucristo y esperando que Cristo venga a buscar su iglesia. Aleluya. Para ascender a los cielos, como ascendió el Señor Jesucristo, así ascenderemos los que estamos vivos en el momento del rapto. Pero si Cristo no viene y morimos y nos meten en el sepulcro, ese cuerpo resucitará en la primera resurrección, como dice la Biblia. Amén. Pues hasta aquí el mensaje de la resurrección.